Colombia desde 1991 hasta la actualidad. Surge el movimiento estudiantil Séptima Papeleta. Se convoca a Asamblea Nacional Constituyente. La Séptima Papeleta fue un movimiento estudiantil y ciudadano en Colombia en 1990, que impulsó la creación de una nueva constitución, superando la de 1886. Ante la violencia del narcotráfico, jóvenes de diversas universidades promovieron un voto extra en las elecciones de marzo de 1990 para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, resultando en la Constitución de 1991. Algunos puntos claves del movimiento en su contexto de crisis surgió tras el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán en 1989 y un aumento de violencia de carteles llevando a estudiantes a marchar por la paz y la vida. La papeleta se propuso añadir un séptimo voto a los 6 oficiales: Senado, Cámara, Asamblea, Consejo, Alcaldía y candidato presidencial. El 11 de marzo de 1990, preguntando si el ciudadano apoyaba una asamblea constituyente. Acción Ciudadana, que aunque inicialmente no tenía validez jurídica, el alto número de votos depositados forzó al gobierno del presidente Virgilio Barco a respaldar la iniciativa a través del estado de sitio. El logro histórico de este movimiento fue que logró convocar a la Asamblea Nacional Constituyente que promulgó la Constitución de 1991, cambiando profundamente el sistema político y democrático colombiano. Fue impulsado por estudiantes de universidades públicas y privadas, incluyendo a figuras que luego lideraron la política nacional. El país que heredé. Cuando pienso en mi país, no pienso solamente en el mapa, en la bandera o en nuestro himno. Pienso y recuerdo que somos un pueblo que ha tenido que aprender a levantarse muchas veces. Pienso en las historias que escuché en mi casa, en las noticias que vi por televisión, en las marchas que aparecieron en las calles, en los acuerdos fallidos y en las promesas falsas de paz, la pandemia, las elecciones y en todas las preguntas que surgen y nos seguimos haciendo como sociedad. Yo nací en el país que fungía bajo la Constitución de 1886 y transitó en mi adolescencia hacia una nueva constitución, la Constitución Política de 1991, que fue una promesa de cambio. Veníamos de una historia marcada por la Constitución de 1886, la exclusión política, el narcotráfico, el conflicto armado y la falta de participación de muchos sectores sociales. Por eso, la Constitución de 1991 presentó una esperanza, la idea de construir un país más democrático, más participativo, más pluralista y más respetuoso de los derechos. Colombia se empezó a reconocer como un Estado social de derecho. Esto significa que el Estado no solo debía existir para gobernar, sino también para proteger la dignidad humana, garantizar derechos y reconocer la diversidad de sus ciudadanos. Desde ese momento el país empezó a hablar con más fuerza de participación ciudadana, derechos fundamentales, diversidad étnica, libertad de expresión, igualdad y justicia. Sin embargo, con el paso del tiempo entendí que una constitución no cambia un país de un día para otro. Puede abrir caminos, puede señalar ideas, trazar cartas de navegación, puede escribir derechos en el papel, pero esos derechos necesitan materializarse en la cotidianidad. Y desde ahí comenzó el gran conflicto de Colombia actual. En el papel construimos una constitución moderna, pero seguimos enfrentando problemas muy profundos. Fabricamos un país entre la guerra, la economía y los cambios sociales. A comienzos del siglo XXI, Colombia seguía viviendo una fuerte confrontación interna. El conflicto armado afecta a muchas regiones del país. Guerrillas, grupos paramilitares, narcotráfico y diferentes actores armados se disputaban territorios, rutas económicas y control social. Mientras en algunas ciudades se hablaba de crecimiento y modernización, en muchos pueblos la gente vivía con zozobra y miedo. Durante esos años, miles de familias fueron desplazadas de sus tierras, muchas personas tuvieron que abandonar sus casas, sus cultivos, sus animales y sus recuerdos para llegar a ciudades donde casi siempre empezaban desde cero. El conflicto no solo dejó muertos
y heridas físicas. También dejó dolor, desarraigo, pobreza, miedo y silencios familiares. En medio de ese contexto apareció la política de seguridad democrática, impulsada durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Esta política buscaba recuperar el control del territorio, enfrentar a los grupos armados ilegales y fortalecer la presencia de la fuerza pública en diferentes zonas del país. Para muchas personas, esta política significó mayor seguridad en carreteras, pueblos y ciudades. Sin embargo, también generó debates muy fuertes sobre derechos humanos, abusos de poder, falsos positivos y la manera en que el Estado debía enfrentar a la violencia. En ese mismo periodo se dio otro hecho político importante, la reelección política. La posibilidad de un presidente pudiera ser reelegido cambió la forma como se entendía el poder en Colombia. Para algunos, la reelección permitió continuar una política de gobierno que consideraba exitosa. Para otros, fue un riesgo porque podría concentrar demasiado poder en una sola figura política. Este debate mostró que la democracia no solo consiste en votar, sino también en revisar los límites del poder. Mientras eso ocurría, el país también empezó a vivir cambios en su sistema político. Los partidos tradicionales como el liberal, el conservador, ya no eran los únicos protagonistas. Aparecieron nuevos partidos políticos, movimientos alternativos, coaliciones ciudadanas y nuevas formas de participación. Algunos sectores comenzaron a cuestionar la política tradicional y a exigir nuevas voces en el Congreso, en las alcaldías, en las gobernaciones y en la presidencia. Hoy en día tenemos más de 40 partidos políticos. También empezaron a ganar fuerza los movimientos alternativos, estudiantes, comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos, mujeres, jóvenes, trabajadores y colectivos sociales salieron a reclamar derechos, igualdad, paz, educación, salud, empleo digno, protección del ambiente y participación política. Estos movimientos mostraron que Colombia no era solo una voz, sino muchas voces tratando de ser visibilizadas y escuchadas. Uno de los grandes cambios sociales de las últimas décadas ha sido la discusión sobre la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Las mujeres han luchado por tener mayor participación política, mejores oportunidades laborales, protección frente a la violencia, reconocimiento de sus derechos y condiciones de igualdad. También se han abierto debates sobre las identidades de género, la diversidad sexual y el respeto por las diferencias. Estos temas han generado avances, pero también tensiones porque una parte de la sociedad todavía se resiste a aceptar nuevas formas de comprender la igualdad y la diversidad. En el contexto económico, Colombia también vivió transformaciones profundas. Desde los años 90 y durante el siglo XXI, el país fortaleció su relación con el mercado internacional, se promovió la apertura económica y se firmaron tratados de libre comercio con diferentes países. La idea era que Colombia pudiera vender más productos en el exterior, atraer inversión extranjera y movilizar su economía. Pero ese proceso no benefició a todos por igual. Algunos sectores empresariales encontraron nuevas oportunidades, mientras muchos pequeños productores, campesinos y trabajadores enfrentaron dificultades para competir con productos extranjeros. En varias regiones del país la economía siguió dependiendo de las actividades tradicionales, del empleo informal o de economías ilegales. Esto mostró que el desarrollo económico no solo debe medirse por cifras, sino también por la vida real de las personas. El país creció económicamente en algunos momentos, pero la desigualdad siguió siendo un problema central. En las ciudades había centros comerciales, universidades, empresas y nuevas tecnologías, pero también barrios sin suficientes oportunidades, jóvenes sin empleo, familias endeudadas y comunidades sin acceso digno a la salud, educación o vivienda. En el campo, muchas personas seguían reclamando tierras, vías, inversión, seguridad y presencia real del Estado. Después de tantos años del conflicto armado, Colombia volvió a un momento histórico con el proceso de paz con las FARC, que terminó con la firma del acuerdo en 2016. Para mí, ese fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia reciente del país. Después de décadas de guerra, se abrió la posibilidad de dejar las armas y buscar soluciones políticas conjuntas.
El acuerdo de paz habló de reforma rural, participación política, reparación a las víctimas, justicia transicional, sustitución de cultivos ilícitos y reconstrucción de la paz en los territorios. Sin embargo, la paz también dividió al país. Algunas personas vieron el acuerdo como una oportunidad para cerrar un ciclo de violencia, otras lo criticaron porque consideraban que no había suficiente justicia o que se estaban haciendo demasiadas concesiones. Se entendió entonces que la paz no es simplemente la firma de un documento. La paz también es cumplir lo pactado, proteger a los líderes sociales, garantizar oportunidades en el campo, escuchar a las víctimas, transformar las condiciones que permitieron la guerra. La paz no se construye solamente en La Habana, en Bogotá o en cualquier otro escenario. Se construye en los territorios, en las escuelas, en las familias y en la manera de cómo aprendemos a convivir. Luego llegó otro hecho que cambió por completo la vida del país, la emergencia del COVID-19. La pandemia nos obligó a encerrarnos, a estudiar desde casa, a trabajar con miedo, a depender de Internet, de celulares y de ayudas familiares. En ese momento se hicieron más visibles las desigualdades sociales. No todos tenían computador, no todos tenían conexión a Internet, no todos podían trabajar desde casa y no todos tenían ahorros, ni poder adquisitivo para enfrentar la crisis. La pandemia no solo fue una emergencia de salud, también fue una emergencia económica y social. Muchas familias perdieron ingresos, muchos negocios cerraron, aumentó la incertidumbre y la educación tuvo que adaptarse rápidamente. Los estudiantes tuvieron que aprender por plataformas virtuales, guías impresas o mensajes de WhatsApp. Los maestros tuvieron que reinventar sus clases, las familias tuvieron que sostener emocionalmente una situación difícil. Después de la pandemia, Colombia siguió viviendo tensiones sociales y políticas. Las protestas marcaron el inconformismo de muchos sectores frente a la desigualdad, la pobreza, el desempleo, la corrupción y la falta de oportunidades. Los, joven- los jóvenes tuvieron un papel muy importante en esas movilizaciones porque muchos sentían que el país no les estaba ofreciendo un futuro claro. En ese contexto también empezó a hablar del giro a la izquierda. En la política colombiana, la llegada de nuevas fuerzas políticas al poder mostró que una parte importante de la sociedad quería un cambio frente a los gobiernos tradicionales. Para algunos, esto representó esperanza de reformas sociales, mayor igualdad y cumplimiento de la paz. Para otros generó preocupaciones por el rumbo económico y político del país. Este giro político no puede entenderse como un hecho aislado. Es el resultado de muchos años de inconformidad, de movimientos sociales, de luchas por la paz, de demandas juveniles, de exigencias de las mujeres, de las comunidades rurales, de sectores populares y de ciudadanos que querían sentirse representados de otra manera. La Colombia que seguimos construyendo hoy, cuando miramos el espejo retrovisor, siento que Colombia ha vivido una historia intensa desde la Constitución de 1991 hasta la actualidad. Ha sido una historia de promesas, conflictos, avances, retrocesos, dolores y esperanzas. En lo político, el país pasó de una democracia más cerrada a una democracia con más participación, más partidos, más movimientos y más debates. Sin embargo, todavía enfrenta problemas como la polarización, la corrupción, la desconfianza en las instituciones y la violencia contra los líderes sociales. En lo económico, Colombia abrió el mundo mediante tratados de libre comercio, inversión extranjera y nuevas formas de mercado, pero todavía tiene grandes retos: reducir la desigualdad, proteger a los pequeños productores, mejorar el empleo, fortalecer el campo y garantizar que el crecimiento económico beneficie a más personas. En lo social, el país ha avanzado en el reconocimiento de derechos, la participación de las mujeres, la diversidad de género, la defensa de las víctimas, los movimientos ciudadanos y la búsqueda de la paz. Pero también sigue enfrentando exclusión, pobreza, discriminación y falta de oportunidades para muchos sectores. La historia de Colombia no puede contarse solo desde las presidentes, las leyes o los acuerdos. También debe contarse desde la vida de la gente, desde las familias desplazadas, los estudiantes que marchan, las mujeres que exigen igualdad, los campesinos que defienden la tierra, los jóvenes que buscan oportunidades, los maestros que educan en medio de las dificultades y las comunidades que siguen creyendo en la paz.
La Constitución de 1991 nos dejó una promesa, construir un país más justo, democrático, pluralista y participativo, pero esa promesa todavía está en blanco y negro. No basta con tener derechos escritos, necesitamos que esos derechos se vivan en todos los territorios. Si tuviera que resumir esta historia, diría que Colombia desde 1991 hasta hoy ha sido un país en búsqueda de sí mismo, un país que ha intentado pasar de la guerra a la paz, de la exclusión a la participación, de la desigualdad a la justicia social y del miedo a la esperanza. Y aunque todavía falta mucho, también creo que cada generación tiene una responsabilidad. La mía debe conocer la historia, entender sus conflictos y participar en la construcción de un país mejor. Porque Colombia no es solo lo que pasó, Colombia también es lo que estamos dispuestos a transformar. Muchas noches y muchas gracias. Dije